Todos hemos sentido alguna vez una lucha interna, sin saber si llorar, reír o quedarnos en silencio. Intensamente no es solo una película animada, es un viaje al corazón de nuestras emociones y de esa complejidad que nos define. La historia sigue a Riley, una niña guiada por 5 emociones: alegría, tristeza, furia, miedo y desagrado. Al principio, alegría quiere que siempre esté feliz, pero pronto aprendemos que aceptar todas nuestras emociones, incluso las difíciles, es esencial. En este video exploraremos por qué intensamente conecta con tantos y cómo nos habla de salud mental, pérdidas y aceptación. Acompáñame a descubrir el viaje interior de Riley y el tuyo. La historia comienza antes de cualquier palabra, antes de que Riley siquiera pueda hablar. Su primer recuerdo está ligado a una emoción: alegría. Desde el primer instante, esta emoción toma el mando y se convierte en la guía principal de la vida de Riley. Alegría ve al mundo con optimismo, con luz, como si cada recuerdo de la niña tuviera que brillar. Y así, cada uno de sus primeros momentos se tiñen de ese color amarillo cálido que representa la felicidad. Es una forma hermosa de mostrarnos que las emociones no son aprendidas, nacen con nosotros. Con el paso de los días y los años, llegan las otras emociones: tristeza, furia, miedo y desagrado. Todas con su propio color, su propio rol. Aunque parecen opuestas entre sí, el cerebro de Riley las integra como una especie de equipo. Pero desde el inicio, Alegría cree que ella debe ser la líder absoluta, no porque sea arrogante, sino porque verdaderamente piensa que la felicidad es lo único que Riley necesita. Esta idea, aunque bien intencionada, será la que más dolor causará después, porque incluso cuando todo parece estar bien, ignorar las otras emociones es negar parte de lo que somos. Esta primera etapa de la película nos habla del origen de nuestra vida emocional. Nos muestra cómo desde pequeños construimos nuestra identidad a través de lo que sentimos, y cómo, sin darnos cuenta, vamos clasificando nuestras emociones como buenas o malas. Alegría representa lo que todos queremos sentir, pero tristeza, aunque parezca incómoda, también tiene un lugar. Y eso es lo que todavía no se entiende del todo al inicio de esta historia, porque en un mundo que constantemente nos dice que debemos estar bien, intensamente nos invita a hacernos una pregunta muy diferente: ¿qué pasa cuando no lo estamos? La vida de Riley parecía estable, llena de recuerdos felices, amistades sólidas y una familia amorosa. Pero un día, todo eso se pone de cabeza. Su familia se muda a otra ciudad. San Francisco es gris, diferente e incómodo. No hay espacio para jugar. Su casa no huele igual. Su escuela es nueva. Y sus amigos ya no están. Ese cambio, tan común en la vida real, se convierte en el inicio del caos emocional. Porque lo que parecía una simple mudanza, para Riley es una pérdida. Y con toda pérdida trae duelo, confusión y una sensación de vacío que ni Alegría sabe cómo manejar. Dentro de la mente, las emociones tratan de mantener el equilibrio. Alegría intenta mantener todo en orden, como siempre. Pero tristeza empieza a tocar recuerdos que antes eran felices, transformándolos en melancólicos. Alegría no lo soporta. Intenta impedirlo a toda costa, porque en su lógica, si Riley está triste, algo está mal. Pero lo que Alegría no comprende aún es que la tristeza no siempre es un error. A veces es una forma de decir que algo nos importa, que lo que perdimos tenía valor, y que está bien sentir dolor por eso. Este capítulo es un espejo de lo que todos vivimos cuando atravesamos un cambio grande, sea una mudanza, una ruptura, una pérdida o una transición difícil. Nos esforzamos por estar bien, por seguir adelante con una sonrisa, incluso cuando por dentro
todo se desordena. Y lo más duro es que muchas veces nos damos permiso de estar tristes, porque confundimos tristeza con debilidad. Pero intensamente empieza a mostrarnos poco a poco que esa emoción que tanto evitamos tiene un poder enorme, no para destruirnos, sino para sanar. El punto de quiebre llega cuando, dentro del cuartel central de la mente de Riley, alegría y tristeza son accidentalmente expulsadas. El equilibrio emocional se rompe por completo. Furia, miedo y desagrado quedan a cargo, pero ellos no están preparados para liderar. Lo que sucede a partir de ese momento es una metáfora potente. Cuando ignoramos las emociones más importantes o las expulsamos de nuestra conciencia, dejamos que otras partes más reactivas tomen el control. Y aunque esas emociones tienen su lugar, no pueden sostenernos por completo. Mientras alegría y tristeza intentan regresar al centro, Riley empieza a desconectarse de sí misma. Las islas de personalidad, que representaban su amor por la familia, la amistad, la honestidad y la diversión, empiezan a colapsar una por una. Es como si, al perder la conexión con sus emociones, su identidad también se empezara a desmoronar. La niña brillante y expresiva se vuelve silenciosa, confundida, distante, y nadie a su alrededor parece entender qué le pasa, porque por fuera parece estar bien, pero por dentro está perdiéndose. Este capítulo habla de algo muy real, lo que pasa cuando desconectamos de lo que sentimos, cuando intentamos evitar la tristeza, el duelo o incluso la alegría auténtica. Comenzamos a desdibujarnos, dejamos de ser nosotros, porque nuestras emociones no solo son reacciones, también son raíces. Nos conectan con lo que amamos, con lo que tememos, con lo que valoramos, y sin ellas, la vida empieza a sentirse vacía. Así como Riley empieza a perder sus recuerdos más importantes, nosotros también corremos el riesgo de olvidar quiénes somos si negamos lo que sentimos. Mientras alegría y tristeza recorren las profundidades de la mente para volver al cuartel central, pasan por zonas olvidadas, el vertedero de recuerdos, los laberintos del pensamiento abstracto y el subconsciente. Allí descubren cómo, con el paso del tiempo, los recuerdos que ya no son útiles se desvanecen. Ese lugar, silencioso y melancólico, muestra cómo incluso lo que fue muy importante alguna vez, si no se sostiene emocionalmente, termina desapareciendo. Es un recordatorio de que olvidar no siempre es una decisión, a veces es una consecuencia de dejar de sentir. En esa travesía se reencuentran con Bing Bong, el amigo imaginario de la infancia de Riley. Él es un personaje adorable, pero profundamente simbólico. Representa la inocencia, la creatividad y la capacidad de asombro que todos tuvimos cuando éramos niños. Bing Bong está atrapado en un rincón del olvido, resistiéndose a desaparecer, pero cuando llega el momento de sacrificar algo para que Alegría siga adelante, él decide quedarse atrás. Esa escena, aparentemente inocente, es una de las más duras emocionalmente. Ver cómo una parte de nuestra infancia se apaga para siempre duele, pero también nos hace crecer. Este capítulo es una metáfora del paso del tiempo y de cómo vamos dejando atrás parte de nosotros para poder avanzar. Y a veces esas partes son las más puras, las más tiernas. Alegría empieza a entender que no puede salvarlo todo, que no todo lo valioso puede quedarse para siempre. Y eso la hace madurar, porque crecer no es solo aprender cosas nuevas, también es despedirse de lo viejo, de lo que ya no puede acompañarnos, y eso duele. Pero en ese dolor también hay belleza, porque significa que algo nos importó de verdad. Hasta este punto, Alegría siempre había sido la más optimista. Su misión era clara: mantener a Riley feliz, sin importar qué.
pero cuando queda atrapada en el pozo del olvido, junto a los recuerdos que se desvanecen, se enfrenta a una verdad que había estado evitando. Rodeada de momentos que alguna vez brillaron y ahora se eliminan, Alegría por fin se rompe, llora, y no porque haya fracasado, sino porque comprende que no puede controlarlo todo, que la tristeza también tiene un lugar. Es un momento profundo, porque incluso la emoción que representa, la felicidad, necesita sentir dolor para entender el valor de lo que se está perdiendo. En ese instante, Alegría revisa un recuerdo que antes creía puramente feliz. Riley con su equipo de hockey, celebrando. Pero al mirarlo más de cerca, se da cuenta de que ese momento fue precedido por uno de tristeza. Riley había fallado, se había sentido sola, pero gracias a que su familia la abrazó y sus amigos la animaron, nació ese recuerdo feliz. Alegría descubre que no hay emociones puras, que la tristeza, muchas veces, es la semilla de la conexión humana, que sin ella, la empatía no existe. Y entonces, por primera vez, deja de resistirse y empieza a comprender. Esa escena es transformadora, porque nos recuerda que no necesitamos estar bien todo el tiempo, que permitirnos estar mal, sentirnos tristes, frustrados o vacíos, no nos hace débiles, nos hace humanos. Alegría entiende que no tiene que cargar sola con todo, y eso es una lección que muchos adultos aún no han comprendido. Nos enseña a sonreír, a ser positivos, a no quejarnos, pero intensamente rompe con esa idea. Nos dice, está bien llorar, está bien no poder con todo, porque a veces el primer paso para sanar es dejar de fingir que todo está bien. Después de una larga travesía, Alegría y Tristeza finalmente logran regresar al cuartel central. Pero algo ha cambiado. Alegría ya no intenta tener todo el control. Por primera vez, cede el mando y se lo entrega a Tristeza. Esa decisión, que parece pequeña, lo cambia todo. Es el reconocimiento más poderoso de la película. Aceptar que hay momentos en los que la tristeza es necesaria, que no está ahí para destruirnos, sino para mostrarnos lo que duele, para que podamos recibir ayuda y sanar. Es una escena breve, pero emocionalmente enorme. Tristeza toma el panel de control y con suavidad permite que Riley sienta el dolor que había estado conteniendo. Riley, por fin, se permite llorar frente a sus padres, y ese llanto no la aleja de ellos. Al contrario, la reconecta. Sus padres no se asustan ni la regañan, se arrodillan, la abrazan y también lloran. En ese momento, la película nos enseña algo profundo. La tristeza no separa, une, porque cuando nos mostramos vulnerables, le damos a los demás permiso de estar ahí para nosotros. Y cuando alguien valida nuestro dolor, ese dolor empieza a aligerarse. Ese capítulo es un renacer emocional para Riley. Después de días de confusión, enojo, apatía y desconexión, al fin encuentra la manera de regresar a sí misma. No es con risas forzadas ni pensamientos positivos vacíos, sino con una lágrima verdadera. La tristeza se convierte en puente, en medicina, y Alegría lo entiende por completo. La lección queda clara, no hay emoción mala, todas cumplen una función, y solo cuando las dejamos convivir, cuando aceptamos sentirlo todo, es que realmente empezamos a sanar. Después de que Riley se permite sentir y expresar su tristeza, algo cambia en su mente. Las islas de personalidad que había colapsado empiezan a reconstruirse, pero no regresan igual que antes. Ahora son más complejas, más sólidas, con nuevos colores y conexiones. La mente de Riley, que antes tenía estructuras simples basadas solo en recuerdos felices, comienza a aceptar que la identidad también se forma con el dolor, con el miedo, con la duda. Esta transformación refleja cómo después de una crisis no volvemos a ser los mismos, y eso está bien. Ahora las emociones trabajan juntas, ya no hay una líder absoluta. Alegría y tristeza comparten el mando,
y las demás emociones también aportan lo suyo. Furia, miedo y desagrado encuentran su lugar sin ser rechazados. Se crea un nuevo panel de control, con más botones, más posibilidades, más matices. Esto simboliza el crecimiento emocional de Riley. Su mente está aprendiendo que la vida no es blanca o negra, feliz o triste. Es un arcoíris de experiencias, y entre más colores acepta, más fuerte se vuelve su mundo interior. Este capítulo es clave, porque muestra cómo se construye la resiliencia emocional. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él, de integrarlo a nuestra historia. Riley ya no es la niña ingenua que solo quería estar bien todo el tiempo. Ahora es alguien que entiende que sentirse mal también es parte del camino, que las emociones no son obstáculo, sino herramientas, y que crecer no es eliminar lo que dolió, sino convertirlo en cimientos para lo que viene. Una mente más rica no es la que siempre está feliz, sino la que acepta todo lo que siente. Con el regreso de alegría y tristeza al cuartel central y la restauración de las islas de personalidad, Riley empieza a mostrarse como una persona más conectada consigo misma. Su forma de ver el mundo ya no es tan inocente ni tan rígida. Ahora comprende que puede estar triste y aún así seguir adelante, que puede sentir miedo y también intentarlo, que puede enojarse sin dejar de querer a los demás. Esta nueva versión de Riley no niega lo que siente, lo abraza, y en ese acto nace una sabiduría emocional que muchos adultos desearían tener. Lo más hermoso es ver cómo los recuerdos de Riley ya no son de un solo color. Ahora, en lugar de ser solo amarillos por la alegría o azules por la tristeza, son combinados. Hay momentos felices que nacieron del dolor y recuerdos tristes que tienen algo de ternura. Esto representa la complejidad de la vida real, porque las emociones, como las personas, no caben en una sola categoría. Y cuando dejamos de clasificarlas como buenas o malas, empezamos a entender que todas son necesarias, que todas forman parte de lo que somos. Este capítulo reafirma el mensaje central de Intensamente. Sentir es vivir. Negar nuestras emociones es como cerrar los ojos mientras caminamos, esperando no tropezar. Pero aceptar lo que sentimos, incluso cuando es incómodo, nos da claridad, nos conecta con los demás y nos permite crecer. Riley ya no necesita fingir estar bien todo el tiempo. Ahora sabe que puede decir me siento mal y que no pasa nada, porque al final la vulnerabilidad no es debilidad, es la puerta a la autenticidad, y es ahí donde realmente empieza la madurez. El cierre de Intensamente no tiene un final explosivo ni espectacular. No hay batallas ni héroes salvando el mundo. Lo que hay es algo mucho más poderoso. Una niña abrazando su tristeza, unos padres que le escuchan y una mente que aprende a sentirse en paz consigo misma. Riley no regresa a ser la de antes, porque crecer no es retroceder, es transformarse. Y en esa transformación hay cicatrices emocionales, pero también una nueva forma de ver el mundo. Ahora, cada emoción tiene su lugar. Ya no hay enemigas internas, solo aliadas. Lo que la película deja claro es que no hay una emoción que nos salve por sí sola. Alegría puede hacernos seguir adelante, pero si ignoramos la tristeza, nos perdemos en el vacío. Furia puede protegernos, pero sin el control del miedo, podríamos hacernos daño. Desagrado puede alertarnos, pero sin la ternura de la tristeza, podríamos volvernos fríos. Todas las emociones son esenciales, y al final, Intensamente nos enseña cómo ser felices, sino cómo estar completos, porque estar completos es sentirlo todo, no solo lo bonito. Este final es una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarnos cuántas veces hemos querido apagar lo que sentimos por miedo a no encajar, por no incomodar, por aparentar fortaleza. La historia de Riley es la historia de todos, porque todos, en algún momento, hemos intentado enterrar nuestras emociones para sobrevivir.
Pero lo que esta película nos recuerda es que sobrevivir no basta. Vinimos a vivir. Y vivir significa aceptar que sentir duele, pero también libera. Que sentir nos rompe, pero también nos reconstruye. Y que al final del día somos lo que sentimos.